Saludos con todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. A continuación vamos a dar la resolución del planteamiento de estudio de caso 2 de la materia microeconomía. Planteamiento del problema. Los fármacos tienen una demanda inelástica y los computadores tienen una demanda elástica. Suponga que los avances tecnológicos duplican la oferta de ambos productos, es decir, ahora la cantidad ofrecida a cada precio es el doble. Datos del ejercicio. Fármacos, demanda inelástica. Ocurre cuando los consumidores compran una cantidad similar de un bien o servicio, sin importar los cambios de precio. Computadoras, demanda elástica. Ocurre cuando un cambio porcentual en el servicio de un bien o servicio provoca un cambio porcentual mayor en la cantidad demandada. Ahora vemos el mercado de los fármacos. En la gráfica representamos el mercado de fármacos de demanda inelástica. Esto significa, esto significa que la curva de la demanda es muy empinada, como podemos ver aquí en la línea de color naranja. La curva de color azul es la oferta original y al aumentar se desplaza hacia la derecha, como vemos en la curva de color verde. Como la demanda es inelástica, el punto de equilibrio se ajusta principalmente a través del precio y no de la cantidad. Mercado de computadores. Ahora vemos el mercado de computadores. Esta gráfica muestra el mercado de computadores donde la demanda es elástica, por eso la línea azul es la oferta original y la línea verde representa la oferta después del avance tecnológico. Es decir, cuando la oferta se duplica, la curva se desplaza hacia la derecha. Visualmente observamos que tras el aumento de la oferta, el precio de equilibrio baja, mientras que la cantidad de equilibrio sube mucho. La curva de demanda es plana porque los consumidores reaccionan a los cambios del precio. Bueno, a continuación les voy a explicar qué es lo que ocurre con el precio y la cantidad de equilibrio en cada mercado. Cuando los avances tecnológicos duplican la oferta de ambos productos, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha en ambos mercados. Sin embargo, el efecto sobre el precio y la cantidad de equilibrio depende de la elasticidad de la demanda. Por ejemplo, el fármaco es una demanda inelástica, es una fuerte disminución del precio del equilibrio. También contiene un aumento pequeño en la cantidad del equilibrio. En otras palabras, lo que podríamos decir que aunque los precios bajen, las personas no compran mucho más medicamentos. Por eso, los ajustes ocurren principalmente en el precio, más no en la cantidad. Conclusión, baja el precio y sube poco la cantidad. En las computadoras, lo que podemos decir que es una demanda elástica. En este caso, los consumidores reaccionan de manera fuerte a los cambios de los precios. Por tanto, cuando las ofertas se duplican, el precio de equilibrio disminuye de manera ligera. La cantidad de equilibrio aumenta de manera significativa. Incluso una pequeña reducción en el precio produce un gran aumento en la cantidad comprada, porque la demanda es elástica. La conclusión que podríamos decir es que baja el precio, sube mucho la cantidad. A continuación, ¿qué producto experimenta una variación mayor en el precio? Los fármacos. Representan mayor precio porque su demanda es inelástica. Como los consumidores apenas modifican la cantidad que compran, el ajuste del nuevo equilibrio ocurre casi por completo a través del precio, más no por la cantidad. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué producto experimenta una variación mayor en la cantidad? Las computadoras son aquellas que experimentan una mayor variación en la cantidad. Debido a que su demanda es elástica, los consumidores reaccionan con fuerza ante pequeñas reducciones en el precio, lo que llega a provocar un aumento considerable en la cantidad de la demanda. ¿Qué ocurre con el gasto total de los consumidores en cada producto? Los fármacos. Es aquella que tiene la demanda inelástica. Con este producto, el precio disminuye de manera importante. Sin embargo, la cantidad
comprada apenas cambian. Al haber una caída del precio es mayor que el aumento en la cantidad del gasto de los consumidores termina reduciéndose. Con demanda inelástica llega a bajar el precio y así mismo baja el gasto. Las computadoras es aquella que tiene la demanda elástica. En los computadores el precio disminuye, pero no de manera significativa, pero la cantidad aumenta de manera considerable. Este incremento en la cantidad es suficiente para que el gasto total de los consumidores aumente a pesar de la disminución del precio, trayendo consigo una demanda elástica, llega a bajar el precio y aumenta el gasto. Sara permanece despierta 100 horas a la semana. Utilizando un diagrama, muestra la restricción presupuestaria de Sara si gana $6 por hora y 8 por hora, 10 por hora. Ahora trace curvas de indiferencia de manera que la curva de oferta de Sara tenga una pendiente positiva cuando el salario sea entre 6 y 8 por hora y una pendiente negativa cuando el salario sea entre 8 y 10 por hora. Los datos serían que Sara está despierta 100 horas por semana, el ocio L, horas trabajadas T y el consumo total, el dinero que tienen para gastar. La restricción presupuestaria de Sara, si el salario es de $6 por hora, si trabaja 100 horas por hora estaría ganando 600, pero si no trabaja no estaría ganando. Si el salario es de $8 por hora y trabaja 100 horas a la semana, estaría ganando los $800. Y si no trabaja, no estaría ganando. Si el salario es de $10 por hora, si trabaja las 100 horas a la semana, estaría ganando $1000. Y si no trabaja, no estaría ganando nada. En nota, si tenemos más horas de ocio, trabaja menos y gana menos dinero. Si toma menos horas de ocio, trabaja más y gana más dinero. En la gráfica, podemos ver que muestra cómo cambia la decisión de Sara entre ocio y consumo. Cuando el salario aumenta, las tres líneas rectas representan la restricción presupuestaria para los salarios de 6, 8 y 10 por hora, mientras que las curvas punteadas representan las curvas de indiferencia con pendiente positiva. Cuando la oferta laboral aumenta, pendiente negativa. Cuando la oferta laboral disminuye. A salarios bajos, Sara prefiere trabajar más y tener más ocio, porque necesita mayor ingreso para poder consumir cuando el salario sube a 8. Ella sigue trabajando, pero empieza a valorar más el ocio, moviéndose hacia un punto medio. Finalmente, cuando el salario llega a 10, ocurre el efecto ingreso, por lo que Sara ya gana lo suficiente y decide trabajar menos y disfrutar más ocio. En conclusión, la restricción presupuestaria se vuelve más inclinada, que lo que significa que cada hora trabajada genera más consumo posible. Por eso, con salarios más altos, Sara alcanza niveles de consumo mayor, aún trabajando menos horas. Entre 6 y 8 por hora, la curva de oferta laboral tiene la pendiente positiva. Al subir el salario, Sara trabaja más, pero entre 8 y 10 por hora aparece el efecto ingreso y la oferta laboral tiene pendiente negativa. Sara trabaja menos cuando el salario aumenta, porque ya obtiene suficiente ingreso y prefiere disfrutar más ocio. Desde la microeconomía, cada hora de ocio tiene un costo de oportunidad, que es el salario que Sara deja de ganar si decide no trabajar. Por eso, cuando el salario sube, el ocio se vuelve más caro, lo que inicialmente incentiva a trabajar más. Eso se llama oferta laboral creciente. El comportamiento de Sara combina dos variables fundamentales en la microeconomía: el ingreso, el ocio. Sara elige la combinación que maximiza su utilidad, dadas sus restricciones: 100 horas y salario. Las curvas de indiferencia representan sus preferencias y muestran que la elección final depende tanto del salario como el valor que ella asigna al ocio. 18. Política del consumo de licor. Con una política relacionada con el consumo de licor, los estudios indican que la elasticidad precio de la demanda de licor es igual a 0,3 aproximadamente. Si un litro de licor de mayor consumo en promedio cuesta $3 y el gobierno quiere reducir el consumo de un 13%, responderemos las siguientes preguntas. A. ¿Cuánto deberá el gobierno subir el precio? B. ¿Tendrá esta medida una recuperación mayor en el consumo de licor dentro de un año o dentro de 4?
Para la primera pregunta, los datos serán: elasticidad, precio de la demanda de licor es 0,3, inelástica. El precio promedio actual, que es igual a $3 por litro. La reducción deseada del consumo, que es del menos 13%. ¿Cuánto debería el gobierno subir el precio? Primero, para resolver este caso, usamos la fórmula de elasticidad precio de la demanda en valor absoluto para buscar un cambio porcentual en el precio. La fórmula de la elasticidad es la elasticidad de la demanda es igual al cambio porcentual del precio sobre el cambio porcentual de la cantidad. Segundo, el cálculo del cambio porcentual del precio o el despeje del cambio porcentual del precio se despeja. El cambio porcentual del precio es igual a la elasticidad de la demanda sobre el cambio porcentual de la cantidad. El cambio porcentual del precio es igual. Reemplazamos los datos: 0,3, que es de la elasticidad del precio de la demanda del licor inicial, sobre el 13%, que es la reducción deseada en el consumo. Esto nos da un cambio porcentual del 43,33%. Y como nota tenemos que la elasticidad precio de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad de la demanda a un cambio en el precio. Como conclusión, el gobierno deberá subir el precio del licor un 43,33% para lograr una reducción del consumo del 13%. Cálculo del nuevo precio. Finalmente, calculamos el precio final al que se venderá el licor. El aumento del precio es igual al precio inicial por el cambio porcentual del precio que hemos obtenido recién. El aumento del precio es igual a los $3 que inicialmente se promedia por litro por el 0,43%. El aumento del precio es igual a $1,30. El nuevo precio es igual al precio inicial más el aumento en el precio que acabamos de resolver. El nuevo aumento en el precio es de $3 más $1,30 y el nuevo precio es de $4,30. Como respuesta, el gobierno deberá subir el precio aproximadamente en $1,30 para alcanzar el nuevo precio de $4,30 por litro de licor. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Tendrá esta medida una recuperación mayor en el consumo de licor dentro de un año o dentro de cuatro? Para entender esto, el principio económico clave es la relación entre la elasticidad y el horizonte de tiempo. El principio de la elasticidad temporal: la demanda de la mayoría de los bienes es más elástica a largo plazo que a corto plazo. Esto se debe a que en medida que pasa el tiempo, los consumidores tienen mayor capacidad para encontrar sustitutos, descubrir o desarrollar alternativas al licor. Modificar hábitos, como el consumo de licor, es un hábito difícil de cambiar inmediatamente, pero una subida del precio permanente promueve cambios graduales en los estilos de vida. Teniendo esto en cuenta, a largo plazo, la demanda se vuelve más elástica. El mismo aumento del precio del 43,33% provoca una respuesta mucho más fuerte de la cantidad demandada. Los consumidores que inicialmente se mantuvieron fieles al producto comienzan a cambiar sus hábitos, mientras que a corto plazo la demanda sigue siendo relativamente inelástica, similar al inicial, porque el consumidor no tiene el tiempo suficiente para encontrar otras alternativas, por lo tanto la reducción inicial del consumo es menor. Entonces, si el gobierno mantiene el precio alto del licor, esta medida tendrá una recuperación mayor en el consumo dentro de 4 años, ya que a largo plazo los consumidores de este producto tendrán más tiempo para encontrar sustitutos, cambiar sus hábitos de consumo al corto plazo. Un año los consumidores tendrán menos tiempos para sustituir productos o ajustar sus hábitos. Entonces, como respuesta a la pregunta, la medida tendrá un ajuste de reducción mayor en el consumo de licor dentro de 4 años, y el consumo será significativamente más bajo después de 4 años que después de un año, porque la elasticidad aumenta con el tiempo, haciendo que la política de precios sea mucho más efectiva.
Bueno, esta fue toda nuestra presentación sobre la resolución del ejercicio del estudio de caso. Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros por la participación y a usted, Magíster Natalia Herrera, por la visualización, esperando que sea de su agrado. Y muchas gracias. Saludos.